Hay algo que Netflix, Apple y los mejores escritores de thriller del mundo saben hacer que tú no. Y no es lo que crees. No es la producción, no es el presupuesto y no es el talento. Es un mecanismo mental tan simple que cuando te lo explique vas a pensar cómo no lo había visto antes. Y te voy a decir qué es lo más interesante de todo esto. Ese mecanismo ya lo estoy usando contigo ahora mismo. Lleva décadas siendo la base de cada serie que no puedes dejar de ver, de cada campaña publicitaria que no sale de tu cabeza, e incluso de cada novela de thriller que te tiene leyendo a la 1 de la mañana. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo funciona y lo que puedes hacer con él desde hoy. El mecanismo se llama bucle abierto y funciona de la siguiente manera. El cerebro humano tiene una obsesión biológica con completar las cosas que dejó incompletas. No es metáfora, es neurología. Cuando el cerebro detecta que algo no tiene resolución, lo marca como tarea pendiente y no puede descansar hasta cerrarlo. Esto lo descubrió una psicóloga llamada Bluma Zeigarnik en los años 20 del siglo pasado. Observó que los meseros de un restaurante recordaban perfectamente los pedidos que aún no se habían servido y olvidaban así casi al instante los que ya estaban cerrados. La mente retiene lo inacabado, libera lo que está completo. Piensa en el final de cualquier episodio de una buena serie, la que más te haya gustado o la que estés viendo en este momento. No termina con resolución, termina con una pregunta nueva o con la respuesta a una pregunta que abre dos más. Y ahí llega ese momento en el que dices, un episodio más, a la 1 de la mañana, cuando tienes reunión a las 8 del día siguiente. Te vale gorro. Es el efecto Zeigarnik en acción. No fue una decisión tuya ver otro episodio. El bucle está abierto. Tu cerebro te obligó a cerrarlo. Netflix lo sabe, lo ha sabido desde el primer día y diseñó toda su arquitectura de contenido alrededor de ese mecanismo. El autoplay no es comodidad, es ingeniería de bucles. Antes de que el episodio termine, el siguiente ya empezó. El bucle no tiene tiempo de cerrarse. Tu cerebro nunca recibe la señal de que es hora de parar. Apple usa el mismo mecanismo, pero en un formato de 30 a 60 segundos. Piensa en cualquier campaña de iPhone. No empiezan diciendo presentamos el nuevo iPhone. Ninguna empieza así. Empiezan con una escena, un momento, un problema sin resolver. Un padre que no llega al partido de su hijo. Un músico que no puede grabar en condiciones. Una fotógrafa que pierde la luz perfecta. El cerebro del espectador abre el bucle instantáneamente. ¿Va a llegar? ¿Va a poder? ¿Va a capturarlo? Y en ese momento en que el producto aparece como la herramienta que cierra el bucle, el cerebro ya está programado para querer ese cierre. No compra el iPhone. Compra la sensación de haber cerrado un bucle. Compra la resolución. La diferencia entre un anuncio que se te olvida en 3 segundos y uno que no sale de tu cabeza es si se abrió un bucle antes de intentar cerrar la venta. La mayoría de los profesionales del marketing hacen exactamente lo contrario. Abren el anuncio con la solución, con el producto, con la oferta, con el descuento. Le dan al cerebro la respuesta antes de que haya formulado la pregunta. El cerebro, que no tiene una pregunta abierta, no tiene razón para prestar atención. Pero donde el mecanismo del bucle abierto alcanza su forma más pura no es en publicidad ni en diseño de plataformas. Es en los thrillers psicológicos. Hay una razón por la que ciertos libros y ciertas series te tienen despierto cuando ya deberías de haber dormido. Y no es la acción, no es la violencia gráfica, no es el suspenso superficial, es la arquitectura de preguntas. Piensa, por ejemplo, en Breaking Bad. La pregunta que sostiene 5 temporadas no es si van a atrapar a Walter White o no, es hasta dónde puede llegar un hombre antes de dejar de ser quien creyó que era. Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Cada episodio la abre un poco más. Y el cerebro no puede soltar la serie, porque soltar la serie significaría aceptar que el bucle va a quedar abierto para siempre. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con un libro que es El psicoanalista, de John Katzenbach. La pregunta central no es quién es el acosador, es qué queda de una persona cuando le destruyen sistemáticamente todo lo que la define. Eso es el miedo real que retiene, no el miedo al peligro externo, el miedo a que la respuesta a esa pregunta te afecte a ti. Los mejores escritores de thriller no escriben tramas, diseñan preguntas que el lector no puede dejar sin responder. Netflix, Apple, Katzenbach, Breaking Bad. Un mecanismo, un bucle que el cerebro no puede cerrar solo. Ahora viene el diagnóstico. La razón por la que la mayoría de los contenidos, anuncios y mensajes profesionales no retienen es que intentan resolver antes de haber creado la necesidad de resolución. Empiezan por la respuesta, por los beneficios, por la conclusión. Y el cerebro, que recibe una respuesta sin haber formulado la pregunta, clasifica ese contenido como innecesario y lo descarta. Piénsalo en tus propios términos.
¿Cuándo fue la última vez que escribiste un posteo y empezaste con la conclusión? 3 razones por las que tu marca personal no funciona. Los 5 errores más comunes de LinkedIn. El cerebro del lector sabe lo que va a encontrar antes de leerlo. No hay bucle, no hay tensión, no hay razón para seguir. El formato de lista cierra el bucle antes de abrirlo. Ahora compáralo con esto. Hay una razón por la que los directivos con más experiencia de tu sector tienen menos autoridad digital que recién graduados con una 10ª parte de su conocimiento, y no tiene nada que ver con la edad ni la tecnología. Ese párrafo no da la respuesta, abre el bucle, y el cerebro que leyó eso no puede parar ahí. Aquí tienes el sistema para aplicar bucles abiertos desde hoy. Lo voy a dividir en 3 herramientas. La herramienta 1 es la pregunta que no se responde sola. Cada pieza de contenido debe empezar con una pregunta que el lector o el espectador no puede responder sin ti. No es el clásico, ¿sabías que el 70% de los proyectos de marketing fracasan? Porque eso tiene una respuesta. No, no lo sabía. Listo, bucle cerrado. Esa pregunta quiero que la cambies por algo como, ¿por qué los proyectos de marketing que tienen los mejores datos fracasan más que los que no tienen ninguno? Esa pregunta no tiene respuesta obvia. El bucle está abierto, el cerebro necesita la respuesta. La herramienta 2 es el detalle que no cuadra. Introduce en los primeros 30 segundos o en las primeras 3 líneas, depende de lo que estés armando, un elemento que contradiga lo que el espectador daba por sentado. No es para ser provocador, es para activar el instinto de resolución del cerebro. Un dato que no encaja, una afirmación que choca con la lógica habitual, un resultado que debería ser al revés. El cerebro que detecta una contradicción no puede ignorarla, necesita resolverla. Y la herramienta 3 es la promesa diferida. Anuncia al principio algo que vas a revelar al final, no como clickbait, como arquitectura narrativa. Al final de este video te voy a dar el sistema exacto que uso para escribir ganchos en menos de 5 minutos. Pero primero necesitas entender por qué el 90% de los ganchos fracasan. Acabas de crear un bucle con fecha de cierre. El espectador sabe que hay una recompensa y sabe que tiene que llegar al final para recibirla. Como era de esperarse, voy a cerrar este video con un bucle abierto. Y no es por fórmula. Es porque lo que queda sin responder hoy es el tema del próximo video. Ahora entiendes cómo funciona el bucle abierto. Sabes que Netflix lo usa, que Apple lo usa, que los thrillers lo usan. Y la pregunta que me hacen muchos clientes cuando les explico esto es casi siempre la misma. Ya entendí el mecanismo, pero ¿cómo encuentro la pregunta correcta? Porque también hay que decir que no cualquier pregunta abre un bucle real. Hay preguntas que el cerebro clasifica como interesantes y las olvida en 5 minutos. Y hay preguntas que el cerebro no puede soltar porque tocan algo mucho más profundo. La diferencia está en el tipo de miedo que activan. Y eso es lo que vamos a analizar en el próximo video.